Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Muy bien, acá tenemos un huésped. Acá en el piso, muy querido. Se llama Sergio Arelovich. Es economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario y además es una persona que está asesorando a los sindicatos, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Y nos vas a hablar justamente, hablando de soberanía, hablar del FMI, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que la reaparición relativamente pública, ¿no?, de la posibilidad de un acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional no solamente trae muy malos recuerdos para la historia relativamente reciente de la Argentina, sino que también evoca o permite analizar el papel que el Fondo Monetario Internacional ha jugado desde su creación en 1944, un año antes de la finalización de la guerra. Análisis que requiere además mirar no solamente esta entidad, sino la entidad hermana, entre comillas, que se creó junto a ello. Porque un día, en aquel mes de julio del 44, se creó el Fondo Monetario Internacional y al día siguiente se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, gemelos. Hoy Banco Mundial. Casi gemelos. Claro, bueno, y se crearon para fines iguales. Y habría que decir en términos breves que esta fue la conquista estadounidense frente a la propuesta inglesa que fue encarnada y defendida por un personaje legendario que es John Maynard Keynes. La propuesta inglesa murió, digamos, terminó derrotada, no se pudo crear ni un banco mundial, ni un banco internacional, un banco central mundial, ni una moneda mundial única, sino que lo que se crearon fueron estos dos organismos. Entonces hay una vuelta a todo esto y es muy interesante mirar la historia del Banco Mundial y la historia del Fondo Monetario Internacional como vectores, si se le pudiera llamar de esta manera, de las políticas de las potencias hegemónicas, fundamentalmente de los Estados Unidos, la hegemonía del dólar a partir del derrumbe de la libra esterlina y los ciclos o las series de comportamiento que han tenido estas entidades. Por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, si uno mira cuáles fueron las líneas de préstamo que otorgó a lo largo de toda la historia, desde el 44 en adelante, digamos desde el 47 cuando se hizo efectivo, la primera, más o menos hasta los años 60, tiene como línea principal créditos para infraestructura. ¿Qué significa esto? Bueno, el Banco Mundial reconstruyó la posguerra. Claro. Por lo tanto, el Banco Mundial transformó la tragedia en un negocio para unos pocos. Hay un segundo ciclo que arranca sobre los años 60, en donde la línea principal, sin quitar las anteriores, pasa a ser la de financiamiento agrícola. Esto es la Revolución Verde. Y a finales de los años 80 hay otra línea principal que aparece, sin desmerecer las anteriores, y esta línea principal tiene que ver con el consenso de Washington. Esto es la desregulación, la privatización, la apertura, etcétera, etcétera, y junto con ella aparece una línea nueva que antes no existía, que es atender los efectos derivados del incendio provocado por las políticas de regulación. Ahora, el Banco Mundial es la entidad de segunda línea, porque la entidad de primera línea siempre fue el fondo, porque el fondo siempre operó como una entidad no que dio grandes cantidades de préstamos, sino que dio préstamos como luz verde para que otorgue préstamos. Por un lado el Banco Mundial y por el otro lado el conjunto de bancos transnacionales que fundamentalmente crecieron a partir de la crisis del petróleo del 73, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué estamos ahora? ¿Para qué se lo llama el fondo? Bueno, se lo llama por desesperación, en principio. Y uno puede plantear, bueno, ¿y qué tipo de línea de préstamos puede tomar la Argentina? Y prácticamente están circunscritas a una única línea de préstamos, que son las líneas de stand-by, que son líneas en las cuales el solicitante prácticamente no puede pedir nada y el otorgante, que es el Fondo Monetario Internacional, pide todo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pediría el fondo a diferencia de lo que ya está haciendo el gobierno de Macri en el caso de la Argentina? Y no mucho más, en todo caso velocidades diferentes. Pero de la gradualidad. Claro, pero desde el punto de vista cualitativo es exactamente lo mismo. Disminuir el déficit fiscal a costa de disminuir los salarios de los trabajadores estatales, las jubilaciones, las pensiones, los gastos sociales, la obra pública, el sacrificio de los fondos destinados a las provincias, etcétera, etcétera. ¿Qué lógicas tiene? ¿Por qué no la gradualidad y por qué sí el shock? Sí, más que la gradualidad o el shock, en realidad lo que se busca es disciplinar socialmente a la parte de la sociedad, bueno, valga la repetición, que es refractaria a este tipo de política y por lo tanto puede enfrentarse o puede cuestionar la hegemonía, etcétera. Entonces lo que se trata es de derrotarla
de entrada, no es otro el propósito que esto. No obstante, también uno podría decir, bueno, ¿en qué se ha caracterizado la política del gobierno de Macri durante este tiempo, ¿no? Desde el 11 de diciembre del 2015 en adelante? Y yo lo que digo es que hay un denominador común en todo. Y este denominador común yo lo clasifico o lo califico como una enorme transferencia de ingresos. Del trabajo al capital, del Estado Nacional a los exportadores, del capital nacional al capital internacional, del capital productivo al capital financiero, de la mayoría de las provincias de Argentina a dos, en las cuales la elección es muy importante, que son la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y así de seguido. No es la primera vez que ocurre esto en la Argentina. Ocurrió el primer año de la dictadura militar, 76-77, una especie de remake del siglo XXI de la acumulación originaria del capital, ¿no? Hay un primer periodo en el cual los grupos más concentrados del capital juntan mucha plata para acomodarse e insertarse en el nuevo ciclo de acumulación donde hay relativa estabilidad, etcétera. Por eso insisto, pasó en el primer año de la dictadura militar, 76, y en el 77, en junio, recién empezó la política económica de la dictadura con la reforma financiera. Pasó durante el menemismo, porque en el 89 y el 90 hubo un proceso de hiperinflación que no pudo dominar el gobierno nacional y tampoco le interesaba, pero que provocó una enorme transferencia. A partir del 91 arrancó el plan de convertibilidad que duró hasta el 2001, digamos, hasta el 98 empezó a sucumbir. Pero la pregunta, y a mí lo que me surge como inquietud, es hacia dónde nos lleva el macrismo. Y hasta ahora las certezas son que no nos llevan a ningún lado, que nos quieren llevar a un mundo que dejó de existir hace unos 25 años aproximadamente. Y ese es el problema. Por lo tanto, lo previsible es que siga o continúe la política de transferencia sobre la base de deteriorar aún más la situación social en la medida que la resistencia popular se lo permita. Pero el problema que surge en el medio es que esto no permite gobernabilidad a la derecha que está encarnada en el gobierno. Y por eso salen corriendo al fondo que no era una cuestión que tuvieran prevista hace un tiempo, y que me parece que es una de las cuestiones a tener en consideración. Bueno, la decisión del gobierno de recurrir al Fondo Monetario, etcétera, esta línea, digamos, política que tiene el gobierno, ¿no va a contramano de lo que está pasando en el mundo? Bueno, sí, Adriana, va en contramano de lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, si vos me preguntas, bueno, ¿y dónde tiene plata colocada y efectivamente desembolsada el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el Fondo Monetario cierra los balances en abril. Y el último balance disponible, el de abril del 2017, porque el del 2018 faltarán un par de meses para que aparezcan los datos definitivos, dicen que los saldos a cobrar de los créditos que otorgó el Fondo Monetario a los países miembros sumaba más o menos unos 66.000 millones de dólares. El fondo otorga préstamos medidos en una unidad de cuenta que son los derechos especiales de giro, que es una cosa compleja para explicar. Esto traducido a dólares, más o menos 66.100 millones de dólares al 30 de abril del 2017. La pregunta es, bueno, ¿y qué países deben? Bueno, el fondo lo tiene clasificado por regiones del planeta. Entonces, la curiosidad que el 75% de los préstamos lo tiene colocado en Europa. Léase fundamentalmente Grecia y todas las crisis de los países que han transitado esto. En Medio Oriente y Asia Central el 22, casi el 23%, y en América Latina, que nosotros no somos América Latina para el Fondo Monetario, sino que somos el hemisferio occidental, nada más que el 1,86%. En este caso, por ejemplo, por lo tanto, lo que se ve ahí, que el Fondo Monetario ha tenido una injerencia directa desde el punto de vista del desembolso en la crisis europea, en la crisis de la zona euro. Y en el caso de América Latina hay un caso curioso, por poner un nombre, que es el caso de México. México tiene una calificación crediticia como para poder girar en descubierto, digamos así, o obtener financiación por 80.000 millones de dólares. Sin embargo, el fondo no ha desembolsado un peso de esto. ¿Por qué? Bueno, porque la línea que tiene México, la misma a la cual accedería Argentina, es la línea del stand-by. ¿Qué es stand-by? Es un tipo de contrato en el cual hay que cumplir determinado tipo de requisitos, condiciones, de mostrar resultados, y a partir de esto se desembolsa, o sea, el Fondo Monetario desembolsa los fondos para financiar la reestructuración, etcétera. Argentina no está en condiciones de nada. Además, es muy raro pensar que el Fondo Monetario quiera desembolsar entre 20 y 30.000 millones de dólares, que es un montón de plata, lo cual representa el 20, el 30 o el 50% de todo lo que tiene colocado en el mundo, lo cual es una locura, porque el fondo vendría a garantizar a la Argentina una suma que es equivalente al 50% de todo lo que tiene colocado en el mundo si Argentina no toma ninguna medida de regulación, siendo que es posible y perfectamente acreditable en función del pasado reciente que todo mango que entre en la Argentina va a ser fugado porque hay libertad de fuga.
Claro. Entonces, el fondo financiaría a la Argentina para que la Argentina siga financiando la fuga de capitales, cuyos principales responsables están todos sentados en la Casa Rosada o en los ministerios de la zona aledaña, ¿no? ¿Qué lógica tiene esto? Ninguna. Interesante saberlo. La pregunta también es, digamos, si esto que vos relatás del gobierno, primero que estaríamos ¿Fue muy entrando... confuso esto que yo relaté? No, es difícil de digerir. ¿Qué otra Es cosa? otra cosa. Que es otra cosa. Pero digo, este tipo de medidas y el estado económico actual, digo, ¿se puede evaluar también como parte de la impericia o es parte del mismo modelo que plantea este gobierno, que tal vez es un modelo al que no pueden dibujarse los contornos, por lo que vos decís? A mí me parece que es arriesgado atribuir a un solo factor esto. Por lo tanto, uno puede poner cuotas de cada cosa. Hay una cuota de impericia, hay una cuota de incompetencia, hay una cuota de complicidad, hay una cuota de corrupción, hay una cuota de creencia en los Reyes Magos, por ponerle un nombre. Y me parece que, bueno, también hay una cuota que tiene que ver con que los grados de resistencia que la sociedad civil ha sabido construir hasta ahora frente a este tipo de episodios aún no son suficientes como para torcer el brazo de las voluntades que el gobierno nacional encara. Sí, en todo caso yo plantearía 2 o 3 cosas. Una que tiene que ver con la constitucionalidad. La Constitución de la Argentina dice en el artículo 75 que quien debe tratar sobre materia de deuda es el Congreso de la Nación. Los gobiernos democráticos, al menos del 83 en adelante, no hicieron cumplimiento cabal de esto y resolvieron por la suya, con los brazos levantados en forma casi acrítica por parte de los oficialismos, lo que hicieron los poderes ejecutivos. Y en cambio, el presidente Macri se funda en un artículo de una ley, que es la Ley de Administración Financiera, que le permitiría tomar directamente créditos con los organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, sin pasar por el Congreso. Uno no puede defender esto. Este artículo, que es el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, es inconstitucional, porque una ley no puede ser superior a la Constitución, y lo que vale es la Constitución. Entonces, el problema es que el Congreso de la Nación no está convencido, nunca lo estuvo, en esta coyuntura me parece que sería bueno reavivarlo, de que el Congreso de la Nación se convenza que es el responsable que tiene que determinar si se otorga deuda, si no se otorga deuda, si se toma deuda, no se toma deuda, si va a las provincias, si no va a las provincias, sobre todo porque desde diciembre del 2015 a la deuda nacional hay que agregarle 2 condimentos fuertes. Primer condimento fuerte: muchas provincias argentinas están fuertemente endeudadas en moneda extranjera. Las provincias no tienen recursos en moneda extranjera, con lo cual, si no pueden pagarlo, en realidad lo que van a sacrificar son fondos de coparticipación que la nación le va a pasar a las provincias. Y la segunda es la deuda del Banco Central. Nosotros vimos el tamaño que tiene. El tamaño de la deuda que tiene el Banco Central es muy alto con respecto al conjunto de la circulación monetaria, y el problema es que un conjunto de tenedores de esa deuda importantes son tenedores no residentes, o sea, viven en el extranjero, con lo cual no es una deuda en pesos la de Levax, es una deuda en moneda extranjera, porque el día que se quieran ir, van a ir por sus dólares, tanto como los trajeron en el momento que los convirtieron, con lo cual sabemos que es una bomba de tiempo, sabemos que va a estallar, lo que no sabemos cuándo. Ahora hay 35 días más en función de esta maniobra que hubo de anuncio de ingreso de unos 3.000 millones de dólares para comprar los títulos que hoy en el boletín oficial fueron publicados como reapertura o ampliación de los bonos que en el 2016 se publicaron. O sea, ahora viene el proceso de licitación, se supone que ese dinero va a ser aplicado, ese dinero que entraría va a ser aplicado para esto, porque ayer no entraron los 3.000 millones de dólares de estos fondos buitre que se anunciaron, sino que van a entrar seguramente en el momento que se resuelva el tema de la asignación por la licitación que se va a hacer en estos días del anuncio de hoy. O sea, me parece que hay que estar atentos, pero estamos en manos de todo esto: incompetentes, salvajes, corruptos, ladrones, filibusteros, mercenarios y cualquier adjetivo que uno se le quiera ocurrir, ¿no? Una pregunta, a nivel internacional, ¿hay como una especie de guerra económica? En los Estados Unidos, ¿cómo se encuentran en esta guerra económica? ¿Qué influencia puede tener la guerra económica sobre la situación en Argentina? Bueno, mira, en los años 70, casi un exabrupto, digamos, de quien fue uno de los titulares de la Reserva Federal del Banco Central de los Estados Unidos, dijo una cosa así: el dólar es nuestra moneda, pero el problema es de ustedes. Mientras uno no sepa
que las maniobras, las decisiones unilaterales que Estados Unidos toma respecto de la moneda, que es la moneda mundial, no afectan al conjunto de la economía, bueno, estará expuesto a este conjunto de efectos que este tipo de decisiones tiene. Hay cosas que los países no pueden hacer, porque la moneda mundial es la moneda de un país y no es una moneda mundial. Sí hay que ver que hay una decadencia de la influencia del dólar como moneda mundial respecto de lo que era hace 20 años atrás o 15 años atrás, en donde el euro ocupa un lugar de relevancia que antes no tenía, desde el momento que existe. El yuan ocupa un lugar, el rublo ocupa otro lugar, con lo cual no solamente la guerra comercial está garantizada entre las potencias de mayor poder de fuego en el mundo, sino que también está garantizada una guerra monetaria que puede tener efectos sobre la periferia y sobre el tercer mundo. Entonces, el absurdo o la ingenuidad o la torpeza o la complicidad o como se lo quiera llamar es inadmisible en estas circunstancias. Digamos, la Argentina, como cualquier país, tiene que saber que hay cosas que no puede modificar, que no puede tocar, y por lo tanto tiene que construir su propio salvavidas frente a estas cosas que no puede modificar. No puede ingenuamente estar abierto frente a una economía que le importa poco, tal como dijo este jefe de la Reserva Federal, ¿no? Bueno, me parece que... Bueno, no, perdón, por último. Sí. Te he escuchado vos hablar en función de que bueno, hay cambios económicos estructurales y hay cambios económicos que son más, digamos, modificables o fáciles de retroceder. En las decisiones económicas que está tomando este gobierno, ¿cómo se pueden evaluar los cambios que están haciendo? Digo, son mayoritariamente estructurales y de los cuales va a ser muy difícil volver atrás, o un gobierno de signo político distinto a este va a poder retroceder algunas cosas que bueno, han sido lesivas para la mayoría del pueblo argentino. Bueno, Che, gracias por la reflexión, porque yo, por la cita, por la autocita. Yo lo he escrito, lo he defendido, sigo pensando lo mismo, sigo pensando que hasta ahora el conjunto de medidas que ha tomado el gobierno nacional son modificables en el corto plazo, a pesar del efecto social perverso que ha generado, por lo tanto, bueno, podés volver de los daños que se ha provocado, pero no es como en los años de las privatizaciones. De hecho, el gobierno kirchnerista, digamos, desde el 2003 hasta el 2015, prácticamente no revirtió toda la ola privatizadora de los 90, salvo en 3 casos significativos, como consecuencia de apuros y urgencias, pero no como estrategia política. En este caso lo que ha habido es un enorme proceso de transferencia. La transferencia es reversible en el corto plazo relativamente. Ahora, lo que uno tiene que saber es que esta reversibilidad requiere no una decisión política, sino una decisión política acompañada de una voluntad popular que la acompañe, de formas incluso no tradicionales. Yo no me imagino una democracia restringida como la que tenemos para dar vuelta a un conjunto de cosas que todavía existen en la Argentina, no solo como efecto de la política del gobierno actual, sino como rémora de lo que traemos de los años en que el Consenso de Washington tomó forma de privatización en la Argentina, ¿no? Bueno, excelente, te agradecemos muchísimo, estuviste muy claro en una materia que no muchos, digamos, son muy... Es impenetrable. No somos muy expertos que digamos. Te agradecemos realmente mucho, Sergio, esperamos tenerte otra vez acá. Seguramente te vamos a invitar de nuevo para que nos acompañes acá en Atlas Internacional, y le decimos a la audiencia que bueno, hemos escuchado a Sergio Arelovich, que es economista, profesor de la Universidad Nacional de Rosario y además es asesora de muchos sindicatos. Bueno, al contrario, agradecerle a ustedes y felicitarlo por el espacio, éxitos en el espacio y que esto crezca. Bueno, adiós, hasta luego. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.